En este conversatorio abarcaremos lo que hemos denominado análisis filosófico e interdisciplinar de esta pandemia que nos aqueja y que nos afecta en este momento. Y en el próximo conversatorio trataremos los temas de filosofía y religión. Para este conversatorio contamos con la participación de la profesora María Gabriela Mago Ramos. Ella es ingeniera electricista, mención potencia del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Realizó una maestría en Ingeniería Industrial en línea de Logística de Operaciones y otra maestría en Ingeniería en línea de Materiales Magnéticos de la Universidad de Carabobo y es doctora en Ingeniería de la misma universidad. Ella es investigadora categorizada como asociada por Colciencias y docente de jornada completa del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre. También contaremos con Julián David Borges. Él es médico cirujano, magíster en Filosofía de la Ciencia y Epistemología, es estudiante del doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Bogotá. Él ha sido docente de posgrado en la Universidad de Caldas y en la Universidad Autónoma de Manizales en las áreas de Biología Evolutiva, Filosofía de la Ciencia y Bioética. Y por último, contaremos con Carlos Alberto Monroy. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana y actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Santo Tomás. Su interés principal se centra en la educación y su tesis doctoral está orientada hacia la filosofía de la educación, en la que uno de los propósitos centrales es resaltar el carácter múltiple y unitario de la educación convivencial. También contaremos conmigo, Sergio Bedoya, profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Libre, como su moderador, y de la profesora Adriana Ruelle, también profesora de nuestra facultad, quien estará a cargo de la relatoría de esta sesión. La metodología que tendremos hoy se basará en una serie de preguntas orientadoras que hemos construido junto con nuestros participantes y que enunciaré a continuación. Para dar respuesta a estas preguntas, cada uno de los participantes tendrá entre 3 y 4 minutos para así poder ir adentrándonos a lo que hemos llamado un análisis interdisciplinar. Cabe recalcar que estas preguntas cubren un espectro bastante amplio. Estas se enfocan desde la experiencia personal de lo que se ha tenido cada uno, de lo que ha vivido y lo que ha tenido cada uno de nuestros participantes en el marco de esta pandemia, hasta las distintas perspectivas epistemológicas que podrán entrar a jugar un papel importante para analizar este fenómeno. Nuestras preguntas serían: primero, ¿cómo ha sido su experiencia personal con esta pandemia? Segundo, ¿cómo ha sido su experiencia y relación con el COVID-19 desde su profesión? ¿Qué dimensiones nuevas se han abierto desde su campo de saber? La tercera, ¿cómo pueden entenderse las medidas que ha tomado el gobierno nacional y los distintos gobiernos a lo largo del planeta para mitigar los efectos del COVID-19? 4. ¿Cómo puede la interdisciplinariedad ayudar a analizar el COVID-19 y sus consecuencias? Y 5. ¿Desde qué perspectiva epistemológica podría analizarse el fenómeno del COVID-19? En este sentido, quisiera darle la palabra a la profesora María Gabriela Ramos, quien nos acompaña hoy, para poder empezar a analizar esto y a poder aproximarnos a estas preguntas. Entonces, le daríamos la palabra a la profesora María Gabriela para que después siguiera el profesor Julián y finalmente el profesor Carlos con respecto a la primera pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia personal en el marco de esta pandemia? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes en la facultad que han iniciado estos ciclos de conversatorio y que nos permiten desde una perspectiva no solamente filosófica, sino también desde el punto de vista ético, evaluar lo que ha significado el COVID-19 para nuestras familias, para nuestra universidad, para nuestros estudiantes, para nuestras relaciones humanas, para el país, y ha significado una suerte pues de mucho miedo, de no saber cuándo es el tiempo en el cual nosotros ya vamos a estar a salvo, ¿no? Porque hay que hacer una reflexión inmediata antes de contestarte y contextualizarte las preguntas que me hiciste. Es que leía unas interpretaciones que hacían de las respuestas que hemos tenido ante esta incertidumbre
y habían voces agoreras un poco, hablando de la realidad desde el punto de vista de la salud, que la muerte se nos había sentado en la mesa. Y eso nos hizo detenernos en el tiempo, detenernos a ver qué estábamos haciendo con nuestras relaciones humanas, qué estábamos haciendo con esa prisa que llevábamos en hacer las cosas del día a día para producir, para generar, para crear conciencia. Y siempre lo hablábamos, pero en forma un poco más como lejana, no lo veíamos tan cerca, ¿no? Pero fíjense, en ese orden de ideas, ese coronavirus, ¿verdad?, que surge en diferentes partes del mundo, que ha atacado a Colombia, pero también a nuestros vecinos, que ha atacado a la Comunidad Europea de una forma muy, muy directa, donde hemos visto pues los reportajes en los Estados Unidos de la cantidad de personas que han sido contagiadas y que han fallecido. Y nos empezamos nosotros a alertar y a tomar acciones para protegernos del virus, protegernos de una epidemia que nos tomó por sorpresa y que en forma disruptiva llegó y tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces eso nos cambió la forma. Yo les voy a traer a colación un escrito que tomé de un libro que se llama Memorias de Adriano, de la escritora Marguerite Yourcenar, y allí hacen unas reflexiones donde nos dicen o nos piden que volvamos un poco al pensamiento. Ese pensamiento que no podemos controlar, pero que nosotros podemos llevar a nuestras vidas y que también esta pandemia nos ha permitido desde otro punto de vista personal estar más cerca de nuestras familias, estar más cerca de nuestro entorno, estar más cerca de nuestros afectos, aprovechar para mejorar los canales de comunicación, para aprovechar el tiempo de permanencia en casa, para buscar otras formas de aprendizaje, para conectarnos con nosotros mismos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que les quiero comentar esto, ¿no? El COVID-19, en el año 2020, siglo XXI, representa, de acuerdo al indicado en el libro Memorias de Adriano, de la escritora belga, nacionalizada estadounidense y también francesa, Marguerite Yourcenar, volver un poco al pensamiento, porque Adriano fue uno de los grandes emperadores del Imperio Romano. Él impuso límites y sirvió de apoyo a otro gran emperador, Marco Aurelio. Por lo que filosóficamente el COVID-19 es una oportunidad para darnos cuenta de que debemos preocuparnos de las cosas que podemos controlar. Y a ello debemos dedicar nuestros esfuerzos. Podemos manejar el control de los pensamientos, más no la naturaleza. El comportamiento personal, más no el de los demás. Debemos tener una oportunidad para construir una mejor sociedad. Pero hay una frase que impacta mucho de ese libro que dice que cuando vemos la gente que no es tan disciplinada, la gente que a veces te dice es mentira lo del COVID-19, yo no conozco a nadie que esté contagiado y yo me asombro de que haya tanto escepticismo, que es respetable, ¿no? Pero entonces yo voy a utilizar una frase un poco difícil que aparece en ese libro, que dice, en la guerra contra la estupidez humana, la inteligencia siempre ha perdido. Entonces, fíjense, este es el tiempo para reflexionar, para darnos cuenta de lo que podemos cambiar como individuos, que podemos desarrollar una forma más consciente de la individualidad, que la sociedad sea mejor. Pero esto también hace que se exacerben pues las ideologías, los patriotismos, las personas que a lo mejor tienen alguna carencia afectiva, enfermedades mentales. También nos trajo un problema con la economía, de que hay mucha incertidumbre, mucho miedo en cómo nos vamos a recuperar, en cuánto tiempo, cómo logramos volver a lo que estábamos al principio, pero también nos puede servir para crecer la mente. Otro de los aprendizajes personales, como les había dicho anteriormente, es reconocer los valores de la familia, reconocer los valores de la existencia, reconocer los valores del entorno, porque el confinamiento ha hecho posible que conozcamos ahora que tenemos un reconocimiento aún más de lo que es el sentido real de la vida. No era que no lo teníamos, sino que quizás la dedicación no era suficiente porque estábamos más prestos a producir, más prestos a trabajar, estábamos enfocados hacia darle un sentido más material a las cosas, pero ahora nos han obligado, ¿verdad?, a pensar no solamente en nosotros, sino en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que ya no tienen las mismas actividades de esparcimiento,
donde hay personas que quizás sienten que están perdiendo la libertad, ¿sí? La libertad de movimiento, la libertad de comunicarse, pero yo creo que eso también es un reflejo de cómo sea el manejo de las emociones, el manejo personal que se haga, ¿no? Podemos aprovechar para conversar, para escribir, para compartir, para hacer un diálogo con el entorno familiar. Yo pienso que estamos más cerca de nosotros mismos y de nuestra realidad. Eso es lo que les quiero compartir en esta primera parte. Perfecto, apreciada María Gabriela, muchísimas gracias. Julián, tienes la palabra. Muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me honra estar pues en compañía de excelentes panelistas a los que saludo también y a todos los que nos están siguiendo. Con respecto entonces a la primera pregunta, se habla de nuestra experiencia personal con la pandemia. Me gustaría hacer algún apunte por la misma línea que lo acaba de hacer la profesora María Gabriela justamente. Y son varias cosas. La primera, se habla, los historiadores generalmente señalan lo que ellos mencionan como la democratización de la muerte en tiempos de pandemia. ¿En qué consiste esa democratización? Pues en que, por supuesto, una enfermedad epidémica como esta, como la COVID-19, que produce el virus SARS-CoV-2 con el que ya todos estamos medianamente familiarizados a través de los medios de comunicación, suele generar una mortalidad que parece no discriminar a nadie. En el caso de la COVID-19, en efecto, hay una predilección del virus por los pacientes más ancianos, por los pacientes con enfermedades crónicas. Sin embargo, hemos visto que hay fallecimientos de todos los pacientes por igual. Hay fallecimiento de personas jóvenes asociadas, parece ser, a unas mutaciones genéticas en algunos receptores, como los que se conocen como los receptores de angiotensina, que están en nuestras células, y que parece que tienen bastante que ver con que haya pacientes jóvenes que de todas maneras van a fallecer por la enfermedad y que haya una especie de ruleta un poco macabra frente a quién va a poder fallecer o no, aunque hay poblaciones claramente más en riesgo. Por eso se habla de la democratización de la muerte. Sin embargo, en esta primera parte, y siguiendo con las reflexiones de la profesora, me gustaría anotar dos cosas a ese respecto, y es que, por supuesto, esa democratización de la muerte, si lo vemos, es una democratización relativa, en tanto, por supuesto, quienes, como es mi caso, hemos podido disfrutar de una relativa estabilidad económica y de una buena salud durante este tiempo de pandemia, somos unos casos claramente exclusivos, claramente extraños. Hay miles de personas en este momento que están o bien sufriendo la enfermedad con sus diversas consecuencias o bien padeciendo los problemas económicos, sociales y personales que la pandemia trae. Así que de alguna manera esa democratización relativa de la que hablan los historiadores vuelve y queda bajo los estándares de las grandes diferencias socioeconómicas de nuestro tiempo, que por supuesto hacen que las clases menos privilegiadas sean por supuesto las más susceptibles a los efectos devastadores de la enfermedad. Para cerrar esta primera parte que tiene que ver específicamente con mi experiencia personal, me gustaría comentar solo dos cosas adicionales. Es que, como lo ha dicho también la profesora, a quienes tenemos la posibilidad de acceder a libros y a la lectura o a la tarea académica o cualquier asociada, cierto grado de, si no aislamiento, por lo menos de paliar ese miedo que se siente ante las cifras alarmantes de muertos y por consecuencia de la COVID-19. Y eso recuerda el poder de los libros para, en palabras de Boecio, generar una especie de consolación por la filosofía. En último término, yo soy médico, aunque no practico hace un año la medicina, me he dedicado a las labores académicas. Tengo más o menos 10 años de ejercicio con una familiaridad con el personal de salud y con los pacientes, por supuesto, que aqueja esta pandemia. Y me gustaría en ese sentido hacer un llamado que todos tenemos bastante presente a la necesaria empatía con el enfermo y con aquellos que lo atienden también. La literatura clásica tiene un ejemplo bastante bueno y poco socorrido que nos permite vernos al espejo en estos tiempos de pandemia respecto de cómo tratamos a nuestros enfermos. Hacia el año 409 de la era cristiana más o menos, Sófocles pone en escena una de sus tragedias más conocidas, Filoctetes, que lamentablemente no ha pasado tanto al imaginario popular como otras tragedias de los grandes clásicos griegos. Y la cosa con Filoctetes es que su protagonista, que lleva ese nombre, fue mordido por una serpiente en la pierna y le queda una herida que no sana y que supura y le duele constantemente. Entonces sus compañeros marinos griegos, entre los cuales se encuentra Ulises, Odiseo, deciden abandonarlo en una isla remota que es la isla de Lemnos, porque están cansados de escuchar sus quejas, sus gritos y sobre todo de sentir el olor putrefacto que sale de su herida en descomposición.
pero en el transcurso de la tragedia, Odiseo y los mismos marineros tienen que volver a ir por Filoctetes porque lo necesitan para ganar la guerra de Troya, detalles en los que no voy a entrar, por supuesto, por cuestión de tiempo. Y hay una cuestión interesante ahí, porque ese ejemplo del paciente abandonado por su dolor, abandonado porque huele mal, abandonado porque sufre, aislado en nuestro caso también, por supuesto, por una necesaria medida higiénica, porque tenemos una gran posibilidad de contagio, al mismo tiempo también es explotado por aquellos que lo aíslan, y al aislarlo, por supuesto, vuelven a donde él a pedirle entonces que los ayude a ganar la guerra, así como nuestros pacientes de alguna manera son aislados, son puestos aparte, no los tenemos en cuenta, sino como cifras un poco ciegas que aparecen en los medios de comunicación, pero posteriormente los gobiernos que necesitan dineros, por ejemplo, acuden a ellos y acuden a esas cifras en el momento en que los necesitan, a pedir, por ejemplo, recursos económicos de los que los enfermos pocas veces disfrutan, sometidos al engaño de quienes los ultrajan en su momento de mayor indefensión. Y también querría señalar que esa necesaria empatía con el paciente, ya para terminar, es una necesaria empatía con el personal de salud que se ha visto particularmente agredido durante esta pandemia, que es una cosa que debemos recordar y tratar en nuestras comunidades, por supuesto, de aminorar o en lo posible de desaparecer por completo. Esa sería mi intervención con respecto de la primera pregunta. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Julián, disculpa. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Gracias por esta invitación de la Universidad Libre. No sé, pues yo difiero un poco de mis dos compañeros, pues lo que yo hice fue propiamente como una especie de autobiografía, pues acerca de lo que pues me ha acontecido desde cuando empezó este periodo de la pandemia. Pues en primera instancia resultó inesperada y llena de incertidumbre, pues no se sabía el tiempo que iba a durar. Las rutinas cambiaron de la noche a la mañana y pues de una manera abrupta, ¿no? Y pues estaba acostumbrado, pues yo en mi experiencia particular, pues yo, aparte de ser docente de filosofía, pues me gusta mucho el deporte y practico el atletismo y pues esta situación de la pandemia pues me hizo cambiar muchas cosas con respecto al ejercicio, ¿no? Pues no poder salir a la calle, al parque, a hacer ejercicio, eso hizo que tuviera que idearme aquí en casa, en el apartamento, unas rutinas para hacerlas diariamente y pues eso pues modificó un poco mi vida y la de la familia, ¿no? Pues me va a permitir aquí leer un poco lo que yo escribí acerca de, con relación a esa pregunta, ¿no? Entonces, el confinamiento, recordemos, empezó el viernes 20 de marzo con la adopción de un simulacro de 4 días, por lo cual la idea de salir a la calle se restringía a hacer diligencias de pago de servicios, compra de alimentos y consignaciones bancarias. Para mí no poder salir a correr me parecía un poco frustrante, pues llevaba entrenando ya de manera ininterrumpida desde finales del mes de mayo del año pasado. Ya había participado en varias carreras, la última de las cuales fue un mes antes de declararse la cuarentena a nivel nacional, ¿no? Entonces, como no podía salir del apartamento, pues me ideé una rutina de ejercicios y luego de 5 semanas esa rutina empezó a molestar a la vecina que vive debajo de nuestro apartamento y pues me tocó salir a hacer esa rutina detrás del salón comunal del conjunto y pues cuando hacía ejercicio aquí en el apartamento los niños, tengo 4 niños y entonces me acompañaban ellos y realizamos diferentes actividades, pero pues dejaron de hacerlo porque pues como no tuve que salir a hacerlo afuera, entonces me gustaba pues porque ellos me acompañaban y pues de algún modo pues uno tiene la idea de que el día de mañana ellos pueden hacer lo mismo, pues por propia convicción. Y bueno, esto ha sido bueno pues porque para la familia, porque ha permitido reunirnos, pero también ha traído inconvenientes, ¿no? Porque
prácticamente en ocasiones nos tenemos que conectar por motivos de trabajo, por motivos de estudio. Mi esposa y mis dos hijos, la mayor, Isabel Sofía, y mi hijo, el que le sigue, Luis Carlos. Entonces, pues hemos tenido así como momentos de tensión, pero pues todo ha sido llevadero y pues en medio del juego, de disgustos, bueno, de todo lo que pueda existir en un hogar. Eh, entonces, pues yo considero que pues, la compañía de la familia ha sido importante pues para la estabilidad emocional, pues afrontar de manera solitaria esta cuarentena habría sido más complicado, pues se hace más llevadera hacerlo con la pareja y los hijos, aunque pues no dejan de haber malentendidos, ¿no? Eh, y pues por lo menos en mi caso, yo también he aprovechado el tiempo, por lo menos en las noches, por ahí para desempolvar algunos libros que por ahí uno compra y que los deja sin leer. Entonces, por ejemplo, por ahí estoy leyendo un libro que se llama La llamada de la tribu de Vargas Llosa. Y por ahí le dedico media o una hora todas las noches. Pues ha sido mi experiencia personal con esto del coronavirus. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Creo que hemos podido ver un poco distintas dimensiones a nivel personal, ¿no? Cómo nos ha afectado directamente nuestra humanidad, nuestra relación con los otros, incluso pasando por nuestra actividad física y nuestra actividad diaria, y eso es muy importante, digamos, para empezar a entender el fenómeno del coronavirus. Ahora bien, entraríamos un poco más a nuestra segunda pregunta, que se empieza a relacionar y a desprenderse un poco más de lo personal, a entrar al mundo profesional. Esta pregunta nos esboza lo siguiente: ¿cómo ha sido su experiencia y relación con el COVID-19 desde su profesión? ¿Qué dimensiones nuevas se han abierto? ¿Qué nuevos campos hay del saber? Quisiera cederle la palabra a la profesora María Gabriela para que nos cuente un poco acerca de su percepción sobre esta pregunta. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo comento lo que le he dicho a mis estudiantes e igualmente, ¿no? El COVID-19 modificó la forma de comunicarnos, las formas de aprendizaje, ¿no? Ya existían herramientas tecnológicas que quizás uno las utilizaba como apoyo a la presencialidad, pero no en forma sincrónica como estamos haciendo ahora para dirigir los procesos académicos. Eso es bueno porque nos da nuevos retos, nuevas maneras de enfocar la didáctica. Para la ingeniería mecánica es complejo, hablo desde el punto de vista pues, de ingeniería en general, pero para nosotros, porque el componente práctico siempre ha sido como algo muy, muy de la mano de ese proceso de formación. Entonces, convertirla de repente en un video o en una forma no hacerlo como en la presencialidad para tú ver con tus propios ojos y que tú puedas aprender, equivocarte y volver a empezar. Eso de cierta manera, bueno, nos tomó por sorpresa, pero no es menos cierto que a pesar de que cambiamos la forma de aprendizaje, la forma de transmitir historia, la forma de comunicarnos, ese teletrabajo nos obliga también a ser más efectivos, ¿no? A tener un poco más de paciencia en las formas de entrenamiento. En el caso particular de nosotros, de la ingeniería mecánica, también ha sido una oportunidad de forma disruptiva donde podemos hacer creación, por ejemplo, en cuanto a nuevos modelos de aplicación. Y allí, fíjate que se han presentado oportunidades de hacer diseños de cámaras de desinfección, por ejemplo, de válvulas de oxígeno, de que busquemos unas maneras de apoyar la parte de telemedicina, de hacer pruebas para ver cómo están los niveles de contaminación o cómo se pueden afectar los biciusuarios que estén, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces también ha sido un proceso de crecimiento porque las formas de comunicación y las formas de creación tecnológica para el campo de nosotros, pues de la ingeniería, ha sido realmente importante. Otra cosa es la forma masiva de comunicarnos. Este es un ejemplo, ¿no? Estamos realizando clases espejo de una manera más frecuente. Ya los webinars
se han convertido, pues, no solamente en este conversatorio, sino en otros, en una suerte de que podemos interactuar con nuestros estudiantes que no necesariamente están aquí en la ciudad de Bogotá o que no necesariamente están aquí porque pueden estar en intercambio académico. Entonces ha habido una evolución tecnológica. Nos va a permitir crear unos nuevos productos, nuevos servicios, y estamos como en ese proceso, ¿no? También hay otra cosa para el manejo de las emociones y la parte y el manejo de las tecnologías. Entonces, para nuestra profesión ha sido una suerte de nuevo aprendizaje, ha sido una suerte de que a veces no nos sentimos conformes porque acuérdate que el ser humano tiene diferentes maneras de asimilar las cosas, ¿no? Y hay personas que necesitan la cercanía. O sea, este proceso de interacción por plataforma a veces te crea como una barrera. Las barreras a veces son mentales. Yo les dije a mis estudiantes, la manufactura 4.0, que es esa era, y ahora la 5.0, y hacia allá nosotros vamos, pues lo que va a ser la inteligencia artificial y todo eso. Y esa manufactura 4.0 que la veíamos muy lejos, ahora es más obligante que antes, porque esos procesos de automatización ahora están más cerca. Yo pienso que para la ingeniería mecánica, con el diseño de respiradores, con el diseño de esos equipos de apoyo a la telemedicina, o incluso hay unos robots que se están creando para las pruebas de COVID en Colombia, con el apoyo de estudiantes de diferentes sectores. Entonces, todo eso para hacer esas pruebas, todo eso que obliga a que la aplicación de ingeniería esté ya, porque la pandemia pues necesita herramientas, necesita recursos, y la forma de transformar el conocimiento a través de estos modelos de aprendizaje, pero eso sí, es obligante para el docente, y allí me ha tocado aprender, ¿no? Me ha tocado hacer cosas que no había hecho, buscar videos, buscar nuevas alternativas, y me ha tocado aprender. Yo pienso que para el estudiante que no estaba acostumbrado ha sido una suerte también de eso, y para el docente que ahora está de este lado ejerciendo esa labor pues en forma sincrónica también lo ha sido. Entonces te hablo de esos dos contextos. No sé qué opinen los otros panelistas, a quienes, bueno, igualmente les doy la palabra. Muchas gracias, María Gabriela. Sí, creo que lo que tú nos mencionas, por ejemplo, toda esta parte de lo docente, de la educación, algo que creo que todos acá compartimos las dificultades, es un punto crucial y fundamental que se entrelaza entre las tres experiencias. También podríamos mirar todo lo relacionado a los respiradores, a la producción misma de los artefactos tecnológicos. Siendo así, me gustaría darle la palabra a Julián para que nos comparta su perspectiva también. Sigue, por favor. Muchas gracias de nuevo, Sergio. Les comento, en general yo traté de hacer un abordaje desde mis áreas de interés, por supuesto, y cómo esas áreas profesionales han abierto nuevas dimensiones, que es a lo que la pregunta precisamente se refiere. Me gustaría referirme en esta primera pregunta fundamentalmente a uno de mis campos de estudio, que es la historia de la medicina, y contar algunos aportes que eso hace para comprender nuestra pandemia actual, y dejar otro campo interesante que es la biología evolutiva para más bien las preguntas 4 y 5, si ustedes están de acuerdo, para no recargar mucho esta primera parte. Con respecto de la historia de la medicina, hay una cosa interesante, y es que la historia de las pandemias, de las epidemias a lo largo de la historia, ha tomado un nuevo interés, ya no solamente como una nota historiográfica o erudita, sino como una manera de entender otros fenómenos pandémicos y comprender un poco lo que nos está ocurriendo y probablemente tratarlo de una mejor manera y en lo posible prevenir nuevas pandemias. Y eso es una cosa bien interesante. Nos permite entonces mirarnos un poco en el espejo de la historia, este conocimiento de la historia de la medicina, y verlo a otra luz, que es lo que les voy a compartir muy brevemente. Por supuesto que es ineludible referirse a la peste negra. Entre 1347 y 1350 acaba casi con la mitad de la población europea. Y hay cosas bien interesantes de la peste negra que nos llegan hoy. También, por ejemplo, la transmisión por portadores asintomáticos fue una cosa bien importante en ese momento, y hordas horrorizadas de personas huyendo de la muerte se desplazaban de un pueblo a otro llevando la peste, por ejemplo. Pero además, el hecho de que se haya muerto el 30 al 50% de la población cambió la manera del medioevo de entender su propia vida, sus jerarquías, la manera como se comporta, una cosa muy en el tono de lo que la profesora María Gabriela estaba conversando durante la primera pregunta. Y es que Philippe Tariès, el historiador y filósofo francés, dice que el medioevo tuvo una actitud que él llama la muerte domada. La gente ya no temía a la muerte como tememos hoy, por ejemplo, sino que de alguna manera estaba un poco más tranquila en la idea de la salvación ultraterrena, sobre todo las comunidades católicas europeas.
Sin embargo, esa aparente tranquilidad cambia con la peste negra, porque primero la peste, como hemos dicho, democratiza la muerte en el sentido en que se mueren mendigos, obispos, niños, campesinos al mismo tiempo, y eso por supuesto destruye la escala de valores medieval que pensaba que los obispos o los reyes o las personas consideradas santas iban a morir de viejos, a morir confesados, mientras que lo peor que le podía pasar a un hombre medieval era morir sin el sacramento de la confesión, morir de repente, y ahora todo el mundo muere de repente y aparentemente la enfermedad no discrimina edad ni clase social. Y esa democratización de la muerte da origen a lo que Ariel va a llamar durante el Renacimiento la muerte propia. La gente entiende que la muerte sí le corresponde, pierde la confianza en la salvación ultraterrena, pero eso genera todo un movimiento social y cultural que va a terminar en el Renacimiento europeo y es muy interesante. Por supuesto que hay hambrunas, se abandonan los campos, consecuencias que probablemente tendremos, por lo menos parcialmente, durante esta pandemia, pero al mismo tiempo el hombre renacentista empieza a entender que la vida es suya y que tiene que aprovechar ese valor creativo de la vida en medio de la Europa que sale de la pestilencia, y eso genera todo un movimiento tecnológico, científico, cultural, cuyos beneficios todavía estamos atravesando. Recordarán ustedes que los médicos de la peste, y hay unas famosas iconografías, estaban todos cubiertos de cabeza a pies para evitar el contagio. No teníamos una teoría del germen como la que tenemos hoy, pero existía la idea de que los miasmas o los aires pútridos podían generar la enfermedad. Y hoy vemos esos médicos de la peste que ni siquiera tocaban al paciente, en nuestros propios médicos y en la gente en la calle que anda obviamente por necesidad con el tapabocas, con las gafas protectoras, con miedo a que el otro lo contagie, y eso recuerda mucho una frase de Guy de Chauliac, el cirujano, que precisamente era cirujano del Papa Clemente VI, que decía, realmente la peste se transmite tan solo por mirarse, hay todo un temor generalizado al contagio que desemboca en dos grupos, los flagelantes que van de pueblo en pueblo azotándose pidiendo por el fin de la pandemia, y los que se dedican a copular, a las orgías, a la bebida, porque la vida es fugaz y puede terminar mañana. Y miren cómo hoy tenemos esos dos mismos grupos, el de los flagelantes, el de los que oran, el de los que están en grupos místicos y los que encuentran luego en moteles o en hostales dedicados a las orgías precisamente porque la vida es fugaz. Una cosa muy interesante es que los judíos, por ejemplo, fueron culpados durante la peste negra de precisamente envenenar las aguas para producir la peste, se los quemó, quemaron pueblos enteros, y hoy hay un montón de grupos, los chinos, los ricos, los pobres, y en especial los médicos, que han sido culpados precisamente de la debacle sanitaria. O sea que esa idea aparentemente medieval de encontrar un chivo expiatorio que termine con los males no nos es tan ajena. Finalmente, quería decir que para Aries, nuestro concepto en el siglo XX y principios del XXI es el que llama la muerte prohibida. Fíjense cómo precisamente se han sacado de nuestro imaginario cultural las calaveras, las imágenes de la muerte, los muertos mueren en unidades de cuidado intensivo o se cubren o se maquillan para parecer personas vivas, y es posible que esta pandemia nos permita volver entonces ya no de esa muerte ajena o prohibida, sino a reapropiarnos de nuestra idea de la muerte. Como decía la profesora María Gabriela, la idea de la inminencia de nuestra propia desaparición nos tiene que confrontar con que nos podemos morir, y ese recuperar la muerte no solamente implica que vamos a tenerle un temor que es natural, sino que probablemente recuperemos una conciencia más rica sobre la propia vida, porque el que se sabe finito, de alguna manera entiende su vida de una manera más rica, de una manera más completa. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que es importante todo este tema que hemos venido trabajando un poco, la educación, la muerte, cómo puede verse eso, por ejemplo, reflejado en nuestro quehacer y en el quehacer también de los estudiantes que nosotros tenemos. ¿Cómo pensarse eso desde la filosofía? ¿Qué conceptos, qué sentimientos, incluso desde el psicoanálisis, podríamos mirarlo un poco, puede verse reflejado en los estudiantes y en nosotros mismos en las dinámicas de clase? Creo que eso es importante. Carlos, te cedemos la palabra, por favor. Carlos, no te escuchamos. Bueno, yo como soy docente de una institución educativa distrital, pues nos hemos visto abocados a muchas dificultades porque pues esto se nos presentó de un momento a otro y pues no, los colegios y ni los estudiantes ni los padres de familia estaban preparados para esta contingencia, y pues en el caso mío pues hacer guías de un momento a otro al comienzo
Incluso pues no había en el colegio correos institucionales de los docentes, entonces los estudiantes tenían que, nosotros tuvimos que idearnos unos correos electrónicos para que ellos enviaran los trabajos y poderlos así calificar. Pues ha sido una labor ardua, con muchas dificultades, pero bueno, ahí a medida que va transcurriendo esta pandemia, pues los colegios han adoptado medidas para eh, a hacer clases virtuales, adoptar clases por Classroom, por Edmundo, bueno, Edmodo. Bueno, entonces, yo no sé, pues en mi caso ha sido algo muy nuevo porque yo no estaba acostumbrado a utilizar estas tecnologías y pues me ha tocado aprender de una u otra manera y pues en ese sentido pues ha sido un poco ardua esa labor. Y pues, pues en ese sentido siento que pues esas tecnologías, a pesar de que hace un tiempo estaban entre nosotros, en mi caso yo no las he utilizado porque a veces también los colegios, sobre todo los públicos, pues carecen de recursos para llevar a cabo este tipo de aprendizajes, ¿no? Pues no, yo creo que no es en todas las instituciones, pero sí hay un buen número de instituciones a nivel nacional que tienen dificultades, falencias en este nivel, ¿no? Pues esto ha hecho que, por ejemplo, la jornada laboral, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en la jornada tarde, son 6 horas, pero con esta pandemia, pues el horario se me ha extendido bastante, prácticamente se ha ampliado a 8 o 10 horas diarias. Entonces, eso también son dificultades que se han visto aquí reflejadas. Además que, por ejemplo, he visto también que muchos estudiantes, pues ellos piensan que uno está disponible, no sé, las 24 horas, los 7 días y le envían a uno trabajos sábados, domingos y quieren que uno les responda inmediatamente. Y pues sí, son circunstancias que están ocurriendo actualmente con este trabajo por virtual, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias. Creo que es importante esto, ¿no? Cómo nos afecta también de distintas maneras en las distintas esferas de la vida, cómo esto nos crea nuevos mundos de vida, nuevas formas de comprender el mundo, incluso desde nuestras mismas prácticas. Ahora bien, quisiera que giráramos un poco, saliéndonos de nuestras profesiones, de cierta manera, saliéndonos de nuestra experiencia personal, para que nos adentremos a un mundo más concreto, un mundo donde podríamos pensar la realización de lo político, de lo económico, de lo cultural, de lo social. La siguiente pregunta nos dice cómo pueden entenderse las medidas que ha tomado el gobierno nacional y los distintos gobiernos a lo largo del planeta para mitigar los efectos del COVID-19. Creo que es importante acá de pronto pensar en Colombia, obviamente, pero también hemos escuchado distintas medidas en distintas partes del mundo. Pensemos en Estados Unidos, que ya salió de la cuarentena y ha tenido una creciente en el pico, Irlanda del Norte, por ejemplo. Entonces, creo que nos permite analizar desde otro punto de vista también todo este fenómeno. María Gabriela, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Sergio. Voy a hacer un comentario que a lo mejor no es simpático y no va a generar pues que no todos estén de acuerdo, pero la pandemia, aparte de que ha mostrado la vulnerabilidad de las formas de conexión, la pandemia ha mostrado la desigualdad que tenemos, porque yo entiendo pues que hay personas que dicen, no, quédate en casa, pero entonces tú escuchas a esas poblaciones vulnerables que tienen que escoger, o me contagio o salgo a la calle a rebuscarme con lo que tengo para darle de comer a mi familia, ¿no? Y aunque se han tomado medidas, han sido insuficientes. Otra cosa que hemos visto es la forma de la conectividad.
Alguien me comentaba ayer, una persona que trabaja pues no en agentes distritales, pues en otro nivel académico, hablaban de las formas de regreso a la escuela, ¿no? Entonces yo manifestaba, decía, pero es que se ha notado, quizás de repente en la ciudad, en nuestro entorno, para la conectividad no hay tantas dificultades, pero tenemos que afinar mucho más los aprendizajes a través del celular, porque aunque sea un celular que no sea tan sofisticado, de alta tecnología, los padres de familia, cuando no tienen un equipo de cómputo, pudieran utilizar ese tipo de herramientas para que los niños puedan hacer las tareas y se puedan conectar. Yo he pensado pues que a pesar de que se han tomado medidas y lo hemos visto, esto ha puesto a prueba los sistemas de salud. El sistema de salud ha tenido que prepararse aquí en Colombia para atender la pandemia, prepararnos mejor. Y en otras partes del mundo donde hay sistemas de salud mucho más robustos, pues no han dado abasto con la cantidad de personas cuando se ha elevado el nivel de contagio. Lo vimos en niveles en Italia, lo vimos en niveles en el mismo Estados Unidos y en lugares, por ejemplo, en Nueva York, donde se hacían pues fosas comunes para las personas que no las reclamaban sus familiares, porque bueno, se habían sido contagiados y son de las poblaciones más vulnerables. Nos ha tocado ver eso. Hemos visto cómo los artistas llegan a nuestras casas, a nuestros conjuntos, no para que les demos plata, sino para que ellos con una canción nosotros los ayudemos con un alimento para sus familias. Hemos visto eso, ¿no? Yo quisiera hacer más. Yo quisiera, de verdad, a veces uno se llena de incertidumbre. Veo a la población migrante, ¿verdad? Venezolana, que me duele muchísimo. Veo cómo duermen en las calles, en las avenidas con niños y no tienen cómo regresar, porque el gobierno no les permite el ingreso al país por distintas razones, unas políticas, otras técnicas, porque no hay combustible, en fin. Entonces tú ves que todos los entornos sufrieron un proceso. Yo había escrito esto y me permito compartirlo ya para cerrar, para que mis compañeros pues complementen lo que he comentado. Otra cosa que hemos visto es lo que dijo el doctor Julián, sobre cómo la gente, hay personas, hay sectores que han sido intolerantes hacia la comunidad médica, hacia esas personas que están exponiendo su vida para que tú tengas la salud y tú tengas oportunidad de seguir con vida, de poder respirar, de poder salvarte, de poder hacer otras cosas. Y ellos se han sentido un poco, yo tengo estudiantes del área biomédica que me han dicho, profe, me siento discriminada en las filas, la gente si me ve con el uniforme me pide que me vaya o me cierran la puerta. Eso no sale en los medios, pero son cosas que hemos visto. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, porque fíjense, las medidas tomadas para evitar la cadena de contagios, desde mi punto de vista, han sido insuficientes, a pesar de que las acciones que han sido llevadas no han logrado mitigar la curva de crecimiento de expansión del virus. Estamos hablando de que estamos en alerta naranja. La alcaldesa iba a dar unas palabras, pero entonces tenemos que ver otros ejemplos. ¿Por qué Taiwán sí ha logrado hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué están poniendo la ciudad de Medellín como un ejemplo a seguir para recuperar la economía y que la curva de contagios baje? Entonces tenemos que ver qué están haciendo los otros, qué no estamos haciendo nosotros para superar un poco esto, ¿no? Entonces, fíjense, aunque en el caso del gobierno del presidente Iván Duque ha sido una labor titánica, pero falta mucho por hacer. Los efectos globales son insuficientes porque las cuantiosas inversiones en los sistemas de salud siguen siendo muy pequeñas ante la magnitud del virus. Hay personas que te dicen, ese virus no existe, ninguna persona de mi familia está contagiada. Yo no voy a decir quién, pero sí sé personas del entorno, y más porque lo tengo cerca, tengo familiares que trabajan en el sector salud. Hay políticas de países orientales, ¿verdad?, que admiten el control de datos. Nosotros somos indisciplinados. Yo todavía no he instalado la aplicación Coronat en mi teléfono y a cada rato recibo un mensaje, porque eso en tiempo real permite verificar la temperatura, en este caso de un futuro paciente, ¿no? Y nosotros eso lo vemos como una intromisión hacia nuestra privacidad. Hay personas que dicen, eso es mentira. Lo que quieren es dominarnos, dominar nuestro entorno, dominar nuestra libertad. Hay personas incluso que son pares de uno que comentan ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, la cultura en algunos países nórdicos, como pongo por ejemplo Islandia, por ejemplo, o cualquier otro país, ¿verdad?, hacia ese sector, y los países orientales es mucho más disciplinada. Y eso les ha ayudado en las medidas de prevención del virus, pero no ha sido igual en Brasil,
que ya lo vimos que ya ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la cadena de contagios y muertes. No fue igual en Ecuador, tampoco fue igual en México, ¿verdad? Y por supuesto lo vimos en Italia y lo vimos en España. Entonces, la cantidad de personas fallecidas y contagiadas ha sobrepasado la capacidad de esos sistemas de salud. En el caso de Colombia, el sistema de salud se ha preparado de la mejor manera. O sea, yo pienso que la cuarentena inicial fue para eso, para preparar nuestro sistema, porque estábamos muy vulnerables todavía en eso. Pero se han ido incrementando las personas contagiadas y las personas fallecidas. Esto me permite a mí, en todo contexto, pensar que hay una incertidumbre hacia la posible fecha en corto plazo sobre la caída o el aplaneamiento de esa curva de contagios. Y ha afectado absolutamente todo nuestro entorno. Desde el punto de vista político, que era otra cosa que usted me comentaba, yo trato de no formar parte, de no ser muy neutra, porque uno como ingeniero, pues uno es muy técnico. Se han tratado de tomar las medidas. Algunas no las comparto porque me parecen más populistas y me parece que ha habido falta de atención, ¿sí? Sobre todo de la gerencia aquí en la ciudad de Bogotá. Pero me imagino, bueno, que están tratando de que salgamos adelante, pero yo veo que las cifras todos los días aumentan. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca aprender a convivir con el virus. Nos toca aprender a protegernos. Nos toca aprender a tomar las condiciones de bioseguridad y nos toca disminuir un poco esas brechas de desigualdad, esas brechas. Yo recordaba algo, ¿no? En las ayudas sociales, y esto es aprovechando pues que esto es público y es simplemente una idea que se me ocurrió a mí, nadie me la ha dicho, no estoy inscrita en ningún partido ni me faltaba, pero los niños de estratos más bajos, ¿por qué así como les damos una merienda, hagamos una inversión con nuestros impuestos y démosles una tableta? Pero tú le das una tableta al niño y le das también una memoria al maestro para que el maestro pueda accesar a la información. Y de esa manera el niño tiene una herramienta para poder estudiar. ¿Cuánto nos vaya a costar y si se pueda? Eso no lo sé. Pero entonces busquemos alternativas. Si las formas de conexión no son esas, entonces hagámosla a través del celular. Desde el punto de vista social, hay gente que está también muy afectada. No hemos hablado también de las enfermedades mentales que esto ha traído, porque la soledad, también el confinamiento, todo eso afecta a las personas. No todo el mundo tiene la misma manera de enfrentar las pandemias que llegaron de esa forma para quedarse. Y bueno, para cerrar quería decirle eso. Lo que más me inquieta, y al doctor yo le pido que me dé no tenemos una fecha, sino que hay que aprender a vivir con el virus y hay que tomar medidas desde la universidad, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos. Y yo pienso que esto, como nos ha cambiado, nos va a llevar a un régimen mixto. Habrá una parte de la población que seguirá utilizando estas plataformas, habrá otra que le tocará hacer la presencialidad y haremos un proceso como rotativo. Y los sistemas de salud tienen que enfrentar esto más las enfermedades tradicionales preexistentes que ya tenían. Con eso pues cierro mi intervención. Perfecto, María Gabriela, muchísimas gracias. Creo que sí es importante ver esto, ¿no? Ver cómo es multifacético y multidimensional todo el desarrollo del COVID y cómo los distintos gobiernos han tomado distintas medidas, pero no dan abasto en sentidos políticos, no dan abasto en sentidos económicos, no dan abasto en sentidos sociales. Siendo así, me gustaría dar la palabra a Julián. Julián, te escuchamos, muchas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, algunas cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista sanitario, con respecto de las medidas que hemos tomado, que realmente van por la línea de lo que decía la profesora hace un momento. O sea, hay una gran incertidumbre que ni siquiera, digamos, los principios centros técnicos en el mundo han podido disipar de cuándo podremos volver a la, entre comillas, normalidad y en qué condiciones. La cuarentena, por ejemplo, que es la que estamos viviendo en este momento, es también de invención medieval en el contexto aquel de la peste negra, y es muy interesante que prácticamente la única medida que en este momento nos resulta medianamente efectiva, junto por supuesto con el aislamiento social que no implica cuarentena, para atacar un virus en pleno siglo XXI, es una misma medida de la Edad Media, a pesar de todo nuestro
crecimiento tecnológico, seguimos un poco víctima de las pandemias como lo estaba el hombre medieval o como lo estaba el hombre antiguo en cierto sentido. Una cosa interesante para decir aquí es que el virus, por ejemplo, de la H1N1, que ustedes recuerdan que generó una pandemia entre años 2009 y 2010, realmente no era un virus nuevo en nuestro medio ambiente. La famosa peste, la gripe española mal llamada de 1918, también fue producto de la H1N1. Eso hace que la inmunidad natural y adaptativa de las poblaciones, por supuesto, esté mucho mejor preparada, y eso se evidencia en un menor impacto de, por ejemplo, ese brote del 2009-2010. A diferencia de ese caso, el SARS-CoV-2, que es el que nos produce la COVID-19, sí es un virus nuevo en el medio ambiente y por eso es que tiene unas altas tasas de morbilidad y de mortalidad. Podemos decir que 2-3% parece no ser mucho, pero en los números totales, por supuesto que es alto porque no hay ese grado de inmunidad en primer lugar. Respecto a retomar las actividades sociales, hay varias, digamos, polémicas en este sentido. Si ustedes se fijan, países como Suecia, que fueron los países que primero abrieron, digamos, sus puertas y que evitaron el encierro y la cuarentena, hace unos 3-4 días el doctor Agnes Ternel, que es el epidemiólogo estrella de los suecos, declaró que habría hecho las cosas diferentes. Claramente la medida no era suficiente y si vemos países como Nueva Zelanda, que tiene un buen comportamiento, lo que ha hecho Nueva Zelanda es en una gran parte cuarentena y generar una cantidad de círculos de prevención que hacen que entrar o salir del país sea extremadamente difícil. O sea que parece que las medidas un poco draconianas y que por supuesto que tienen grandes impactos en la educación y en la economía, parece que son las únicas que están dando abasto en ciertos países del mundo y eso es bastante interesante. Finalmente, un argumento que se ha hablado hoy es el de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es esa población de enfermos que adquieren la enfermedad y al adquirir la enfermedad ya son inmunes o que se vacunan y entonces esos inmunes funcionan como una especie de barrera para que quienes no han tenido la enfermedad pues no la padezcan. Sin embargo, para que esa inmunidad de rebaño sea efectiva se requiere entre el 70 y el 90% de la población infectada, que en una población tan susceptible como la nuestra, con altas tasas de morbilidad y mortalidad, pues por supuesto es una cifra muy compleja de alcanzar sin grandes y dramáticas consecuencias, por supuesto, en salud y sociales y económicas. Entonces eso convierte a la inmunidad de rebaño en una cosa bastante compleja. Además, todavía hay una discusión bastante grande sobre si quien se infecta de SARS-CoV-2 desarrolla en efecto anticuerpos o no. Hay varios casos en el mundo de pacientes que no se sabe si se han reinfectado o si es que hicieron una especie de agudización de su primer cuadro, y hasta que no sepamos eso, por supuesto que no podemos motivar una inmunidad de rebaño de manera abierta. Entonces, el panorama es bastante complejo, sin embargo, yo estaría por el lado de la salud por tomar en la medida de lo posible las medidas más estrictas que se pueda, y otra cosa que no podemos hacer tan libremente es compararnos en términos pues gubernamentales con países, por ejemplo, como Alemania o como Inglaterra, que ya están en un momento epidemiológico muy distinto de la pandemia al que estamos cursando en Colombia, así que no podemos adoptar todas sus medidas, digamos, de liberación de la población de manera inmediata y cuyos sistemas de salud son realmente mejores que el nuestro. Si todo sistema de salud tiende a colapsar, en este caso, un sistema de salud debilitado, cooptado por intereses particulares y otra cantidad de cuestiones que ustedes conocen, pues por supuesto va a ser muy susceptible mucho más a estas consecuencias. Y finalmente algo que mencionaba la profesora María Gabriela hace un momento, nosotros, y hay que admitirlo, no tenemos tampoco un nivel de cultura ciudadana que nos permita garantizar un aislamiento inteligente en todos los contextos, y lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en las redes sociales, así que creo yo que se sigue una primera campaña de educación muy importante para volver a tratar de retomar, de vivir con el virus, como decía la profesora, sin grandes riesgos para la salud. Esos serían mis comentarios con respecto de esas medidas generales. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Estoy teniendo un par de problemas de conexión, pero acá estoy pendiente. Eh, claro que sí, digamos, creo que es importante ver también que hay una diferencia también en el desarrollo epidemiológico y también en el político, social y económico entre los distintos países. No es lo mismo hablar de Colombia que hablar de Alemania, como bien lo decía Julián, y no es lo mismo también en términos culturales, por ejemplo, hablar de la disciplina que se tuvo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, la disciplina que tenemos acá en Colombia, una disciplina mediada por factores económicos, por factores culturales, que dificultan claramente el poder, digamos, contener la expansión o mantener a raya el proceso, digamos, de crecimiento de este virus. Carlos, te escuchamos, muchas gracias. Bueno,
con relación a la tercera pregunta, que cómo puede entenderse las medidas que han tomado el gobierno nacional y los distintos gobiernos a lo largo del planeta, mitigar los efectos del COVID-19. Bueno, en mi opinión, pues aquí en Colombia el gobierno se demoró en adoptar las medidas de confinamiento, pues desde que se supo del primer caso, que fue el 6 de marzo, eh, que se supo desde hasta el 25 de marzo. Entonces, en ese lapso, pues, se debieron haber tomado esas medidas de prevención contra el coronavirus. Entonces, solo aquí en el caso de Bogotá, pues la alcaldesa, recordemos que hizo un simulacro de 4 días antes de que se decretara la cuarentena nacional, ¿no? Y esas medidas que tomó el gobierno nacional aquí lo hicieron también impulsados, pienso yo, porque ya habían dignatarios aquí locales que empezaron a tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, como no se toma, las medidas tampoco se tomaron de inmediato porque de todas maneras hay las medidas se tienen que tomar en cuenta también con relación a los gremios económicos, ¿no? Pues las implicaciones a nivel nacional iban a ser de gran magnitud y de hecho pues así han sido, ¿no? Las medidas han golpeado de manera significativa a los sectores más vulnerables de la sociedad y pues la zozobra social es cada vez más grande. Lo cual se refleja en la cantidad de personas que han perdido su empleo y que prefieren salir a rebuscarse la vida, el pan de cada día, así esto implique pues un riesgo inmenso de contagio para sus familias, ¿no? La sociedad en general se encuentra cercada por una paradoja, pues mientras el gobierno autoriza a diversos sectores de la economía para su reactivación, crece el peligro de que el número de contagios aumente y que la capacidad hospitalaria, de por sí insuficiente, en muchas regiones del país colapse, ¿no? Y pues de esta manera podamos asistir a escenas pues tan devastadoras como lo que vimos que pasó en Guayaquil, ¿no? Si las cifras que arroja el gobierno cada día acerca del avance del COVID-19 en el país son ciertas, uno pudiera decir que la gestión del gobierno ante los efectos de la pandemia han sido relativamente exitosos, pues no ha permitido que la capacidad de las unidades de cuidado intensivo se vea excedida por el número de personas ingresadas a esas unidades, aunque ya hoy en día, ya aquí, por ejemplo, en Bogotá se habla de una ocupación de más del 50%, ¿no? Y que por eso ya se pueden tomar medidas de lo que llaman la alerta naranja, ¿no? Por otra parte, las medidas económicas para mitigar el desempleo y todas las cuestiones sociales derivadas de ello no han sido las más eficaces, pues ante una situación de la magnitud que estamos experimentando, es necesario que el gobierno, en lugar de hacer inversiones en mejorar la imagen del presidente, bueno, más bien dedique ese dinero a crear una renta básica mensual o por la disminución, o por lo menos por la disminución de las fuentes de ingresos, ¿no? A nivel internacional, pues uno se puede dar cuenta que los gobiernos autoritarios, como en el caso de China y Rusia, pues ellos no han dejado ver en toda su magnitud los efectos del COVID-19. Pues hablan de unas cifras que pues para muchos analistas no son ciertas, las ven con mucho escepticismo. Sin embargo, muchos admiten que las medidas que tomaron, especialmente los chinos, han logrado que ese país entre en un proceso de recuperación económica, o por lo menos paulatinamente, ¿no? Aquí en América, en cambio, los países, como el caso de Brasil y Estados Unidos,
pues han reaccionado de una manera autoritaria, pero no para controlar la epidemia. Más bien lo que han hecho es restarle importancia y pues esto ha ocasionado que estos países se conviertan en focos de dispersión del virus, con una gran cantidad de contagiados y una apreciable cifra de muertos, que por ejemplo ya en Estados Unidos ya sobrepasa los 100.000, ¿no? Por otra parte, analistas como Moisés Naim admiten que el COVID-19 ha puesto a cada gobernante en el puesto que le corresponde, y pues en el caso de Brasil y Estados Unidos los ha dejado muy mal parados. Pues ante esta contingencia, los gobernantes de estos países han actuado pues con soberbia y con poco tacto, ¿no? Llevando a que los países, a que sus sistemas hospitalarios estén en riesgo de colapsar y que la economía, en lugar de reactivarse, se vaya pues al piso. Entonces, con la crisis global, con la crisis económica global, se escuchan las voces de la desglobalización, ¿no? Así como las de la arremetida del capitalismo salvaje. Entonces, por ejemplo, el caso de China, pues ellos en cierta medida les conviene que sigamos con el capitalismo salvaje, porque pues ellos desde 1979, que entraron en el mundo de la globalización, pues se han visto muy beneficiados. En cambio, Estados Unidos estaría optando más bien por una opción más proteccionista, más cercana a la incentivación de la producción local. Ignacio Ramonet se refiere hacia la situación en particular. Entonces, dice que el cierre generalizado de fronteras y el repliegue nacional en nombre de la protección contra la COVID-19 están reforzando las tendencias unilaterales y nacionalistas alimentadas desde la Casa Blanca por el presidente y secundadas por diferentes motivos desde otras capitales como Londres, Brasilia, Manila, Budapest. Entonces, en mi opinión, los movimientos antiglobalización, que vienen alzando su voz desde finales de la década de los 90, del siglo pasado, pues creen más plausible que en estos momentos se inicie el proceso de desmonte de la globalización. Y pues eso tal parece que puede suceder a mediano o largo plazo. Pues en este caso entonces yo tomaría partido por un movimiento altermundista. Pues me parece que la idea es que logremos un planeta más sostenible y menos desigual, con más oportunidades para todos. Esa es la intervención mía. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Acá hemos visto varios temas, ¿no? Varias temáticas o conceptos que nos pueden servir para nuestra próxima pregunta. Hemos visto algo sobre la realidad o veracidad de los datos, el tema o todo lo que se relaciona de las medidas tardías. Por ejemplo, recordemos que el aeropuerto El Dorado se cerró 14 días después de que incluso la Procuraduría mencionara que había un problema muy serio en la toma de muestras y controles en el aeropuerto. Hablamos también del colapso hospitalario, de la reactivación de la economía, toda esta disputa entre globalización, nacionalismo, capitalismo. Son conceptos y posturas que hemos visto hasta el momento de la intervención de ustedes tres con respecto a la pregunta anterior. Ahora bien, nos dirigimos a pensar un poco la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad en el sentido de cómo puede o sea, la interdisciplinariedad, cómo puede ayudar a analizar el COVID-19 y sus consecuencias. Acá me parece importante mencionar algo que de pronto algunos trabajemos por nuestros temas de investigación, otros no tanto, pero esta distinción hasta cierto punto tan perjudicial entre ciencias puras y ciencias blandas, ¿no? Por eso lo rico y lo valioso de este conversatorio, de ponernos a dialogar con ciencias tan disímiles en apariencia,
como puede ser la filosofía y la ingeniería mecánica, cómo este tipo de espacios, cómo este tipo de aproximaciones pueden llegar a servirnos tanto para analizar el COVID mismo como sus consecuencias en todas las dimensiones que pueden presentarse. En ese sentido, María Gabriela, nos gustaría escucharte. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Te perdimos un poquito, me imagino que es problemas de conexión. La interdisciplinaridad, ¿no? Cómo nosotros trabajamos con áreas o con sectores que sean totalmente diferentes a nuestros campos del saber. Eso siempre nos ha fortalecido, ¿no? Y ha sido un manejo no de ahorita del COVID-19, sino incluso desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se unían saberes de distintas disciplinas. De repente, por ejemplo, un físico se unía, por ejemplo, con alguna persona que fuera del área de filosofía. Bueno, vamos a ponerlo así, que quizás no se vea tanto la diferencia, ¿no? Porque el físico filósofo, pero de repente un matemático a trabajar con un médico. Hoy en día, que lo vemos como más de cerca, ¿por qué la interdisciplinaridad? Porque, por ejemplo, para la ingeniería mecánica es cambiar las formas de comunicarnos. Puede ayudarse desde ese campo del saber a la medicina y a la telemedicina a mejorar con esos equipos de bajo costo para las pruebas, por un caso, para las formas y el manejo de la información o para la misma telemedicina. Podemos utilizar apps para en tiempo real que esos usuarios puedan verificar sus condiciones de salud. Entonces estamos haciendo como un complemento, o sea que es un campo del saber que complementa al otro. Hoy en día es importantísimo revisar las estadísticas de la curva de contagio para estimar cuándo pensamos que se va a aplanar pues, el proceso de contagio y vamos a estar a salvo, ¿no? Hoy en día es sumamente importante estar pendiente de los procesos de simulación para ver qué está pasando con los niveles de contaminación en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá o como cualquier otra pues, que tengamos aquí en Colombia. Es decir, que esa combinación de saberes fortalece el conocimiento y también nos ayuda a ser un poco más humanos, ¿saben? Porque a veces la gente cree que hay una ciencia que es totalmente rígida y que no tiene como sentimientos. No, esto nos ha obligado también a revisarnos desde el punto de vista de los valores sociales, de los valores ciudadanos. Entonces, fíjense, la interdisciplinariedad puede crear conciencia y puede crear responsabilidad en las personas, aunque sea en forma individual. Esto debería conectar a los seres humanos para que trabajemos más la empatía. Nos tenemos que poner en el lugar del otro para sensibilizar las consecuencias que generan los efectos del virus en la población. Aquí yo me voy a salir un poco del tema de la interdisciplinariedad para hablar de cómo vamos a reactivar la economía. Y eso va a ser un trabajo en equipo, un trabajo que todos los sectores, desde el más pequeño hasta el más grande, va a lograr para que nos pongamos en movimiento y podamos crear los servicios y las tecnologías que necesitemos, ¿no? Cómo vayamos a cambiar las formas en logísticas, comerciales, de información, etcétera, ya ese sería otro proceso para la misma interdisciplinaridad. Si nosotros trabajamos la empatía, sensibilizamos las consecuencias que generan los efectos del virus, vamos a trabajar también una forma en cuanto al manejo de la información. Si cambiamos esas formas del manejo de la información, entonces podemos mejorar la toma de decisiones. Fíjense que ahorita se están utilizando los pirómetros. Los pirómetros para mí es una cámara que tiene un infrarrojo y que simplemente cuando entras a un lugar, pues te la colocan aquí en la parte de la frente para ver cuál es tu nivel de temperatura. Entonces, ya están tomando unas acciones de conocimiento de conceptos diferentes. Eso significa que la interdisciplinariedad también está dentro de las revisiones preliminares que se haga del individuo para poder accesar a un espacio y para no crear una cadena de contagio más alta. Entonces, esa toma de decisiones se abren desde el campo de la ingeniería. ¿A través de qué? A través de aplicaciones tecnológicas. Y entonces, así como nosotros tomamos ese rumbo, también la medicina, porque ahora la medicina cambia a telemedicina.
Los pacientes son responsables de los síntomas que presenten, pero con la ayuda de las herramientas tecnológicas que tengamos a mano. Y eso va a ser en tiempo real. O sea que vamos a tener una información en tiempo real. Es decir, que combinamos las áreas y al combinar esas áreas en forma interdisciplinar, vamos a crear, como les dije antes, procedimientos complementarios, pero esos procedimientos complementarios nos van a ayudar muchísimo en cuanto a combatir la propagación del virus. La interdisciplinariedad también forma parte de los campos de saberes, ¿no? Y yo pienso que este ejercicio que Sergio gentilmente pues, nos está permitiendo tener el día de hoy es una forma de mostrar las visiones desde todas esas ópticas, que los campos interdisciplinares pueden complementarse y pueden correlacionar resultados para que precisamente a largo plazo salgamos más fortalecidos. Ese sería mi aporte en esta siguiente pregunta. Perfecto, María Gabriela, muchas gracias. Creo que no te distancias en ningún momento de lo interdisciplinar. Acá hay un juego muy interesante entre distintas ciencias, incluso dentro de las mismas ciencias blandas o dentro de las mismas ciencias puras, digamos mal llamadas ambas. Incluso nomás en el mismo lenguaje que tú utilizas, hay muchos conceptos que nosotros, por ejemplo, desde la filosofía hemos desarrollado, hemos trabajado y seguiremos trabajando. Entonces creo que hay un juego muy interesante, la relación de la ciencia como un elemento de control o como un elemento que puede servir también para el desarrollo social. En ese sentido, Julián, quisiéramos escuchar tus opiniones, cómo encuentras este papel de la interdisciplinariedad para analizar y para poder prever y solucionar las consecuencias del COVID. Claro, muchas gracias. Precisamente la interdisciplinaridad entra a jugar aquí de una manera muy particular dentro de lo que yo tengo para aportar. Y es que en el siglo XX, cuando aparecen todos los antibióticos, hay un optimismo generalizado de que las enfermedades infecciosas van a desaparecer completamente de la Tierra. Incluso si ustedes se fijan, escritores contemporáneos como Noah Harari, como Jared Diamond, decían que las pandemias eran un problema de otras épocas porque teníamos todos los medios para controlarlas y que probablemente no iba a haber nuevas pandemias globales, lo que por supuesto esta pandemia por la COVID-19 entra directamente a refutar. Entonces hemos visto que el modelo tradicional de entender las enfermedades infecciosas como un microorganismo al que había que destruir con medicamentos cada vez más potentes, se está quedando atrás porque las bacterias y los virus son cada vez más resistentes a esos medicamentos, incluso hay resistencia a algunas vacunas, es el caso de algunas cepas de la polio, y entonces empezamos a ver la necesidad de entender de otra manera las enfermedades infecciosas, y en esto la ecología y la biología evolutiva sobre todo entran a contribuir grandemente. Entender que lo que somos son diversas especies, microorganismos y nosotros que están en un proceso constante de coevolución, de adaptación mutua, permite comprender mejor las enfermedades. Incluso, y esta cifra puede sonar extraña, casi el 10% de nuestras células son realmente otros microorganismos y el 1%, el 10% solamente son las células propias de cada uno de nosotros, y esos microorganismos nos ayudan, entre otras cosas, a producir nutrientes, parece que regulan el comportamiento, parece que regulan el sistema inmune, nos defienden contra otras infecciones. El 8% de nuestros genes fueron hace millones de años virus que terminaron incorporados a nuestro ADN, y eso es otra manera de entender la enfermedad. ¿Qué tratamientos, por ejemplo, contra el VIH, que lo que hacen es cambiar unos receptores en la célula para que no entre el virus y entonces la persona no enferme, en vez de tratar de eliminar el virus, que es lo que hemos hecho hasta el momento? Por ejemplo, se ha encontrado que el 10% de la población europea es inmune al VIH porque tiene unos receptores que curiosamente se desarrollaron en el siglo XIV como defensa a una variante de la enfermedad que no fue peste negra, sino que parece que produjo un virus parecido al anthrax en ese momento. E incluso enfermedades nuestras, como las enfermedades autoinmunes, se relacionan con la llamada hipótesis de la higiene. Cuando no tenemos suficiente contacto con los organismos naturales, terminamos haciendo enfermedades como el asma, como la enfermedad de Crohn, como el lupus eritematoso. Miren que es otra manera sistémica de comprender las enfermedades. En el sentido de las enfermedades virales, el virólogo Nathan Wolf en 2006-2007 publicó un estudio donde muestra que la mayoría de los virus humanos fueron primero virus animales que fueron mutando poco a poco hasta llegar a nosotros, y habla de 5 estadios, de unos virus en un estadio temprano, como el de que no son virus humanos, unos en una fase 2 como el de la rabia, que se transmiten de animal a humano pero no entre personas, y así vamos aumentando. El ébola, por ejemplo, se transmite entre personas pero por periodos cortos, hasta llegar a una fase 4 como la COVID-19, que es
un virus, el SARS-CoV-2, que viene, parece que de los murciélagos o de los pangolines, pero que ya se puede transmitir de persona a persona. Y entonces el doctor Wolf propuso, precisamente en 2007, una especie de sistema de alarma global que iba a incorporar, por supuesto, nuevas tecnologías a la zoología, a la geografía y a la biogeografía y a la medicina para identificar personas que están en contacto con estos animales, como por ejemplo el caso de algunos chinos que consumen murciélagos, el caso de algunos africanos, de distintas poblaciones en el mundo, y tratar de contener ahí y de prevenir la aparición de nuevas pandemias. De hecho, en 2007, 2008 aparecieron varios artículos en revistas de virología que alertaban de un posible surgimiento de un coronavirus asociado a murciélagos, que es lo que tenemos hoy. Lamentablemente, por supuesto, la atención del mundo y la atención de los intereses económicos no estaba sobre esas propuestas que hoy, por supuesto, toman mucha fuerza y que, como ustedes ven, vienen de integrar varios campos: la historia de la medicina, que estudia otras pandemias, la biología evolutiva, que nos entiende en coevolución con otros microorganismos y no necesariamente en una especie de batalla que siempre van a ganar los microorganismos, porque sus posibilidades de adaptar sus genes a nuestros antibióticos son mucho más veloces que nuestras posibilidades de producir nuevos antibióticos, que cada vez son menores. Y también incluye, por supuesto, la ingeniería, la zoología y la geografía para identificar todas estas posibles fuentes de nuevas pandemias y prevenir nuevos episodios. Finalmente, quisiera hacer un último aporte, y es el aporte de la ecología, porque por supuesto, al destruir un ecosistema, la destrucción de ese ecosistema genera un desequilibrio que hace que esos virus que están ahí y que son relativamente inocuos para sus portadores originales, para el murciélago, para el pangolino, para el mono, terminen pasando a los seres humanos, mutando, víctima de esas presiones evolutivas, y generen pandemias futuras. Sabemos que, por ejemplo, los casquetes polares están en riesgo de ser un reservorio de virus que no conocemos, entre otras muchas cosas. Entonces, si no cambiamos de alguna manera nuestros modos de producción dirigidos a un desarrollo sostenible con menos impacto en los ecosistemas, tendremos nuevas y probablemente más graves pandemias que esta que tenemos hoy. No es por ser un agorero del apocalipsis, ni mucho menos, pero esas son las predicciones, entre otras el H5N1, la gripe aviar, que tiene una mayor mortalidad, el ébola, que tiene una mayor mortalidad, y otros tipos de coronavirus. Entonces, en esa integración interdisciplinar y en cambiar nuestro modelo de producción, por lo menos en algunos detalles, a ser más sostenible, está necesariamente el futuro de la humanidad en lo que a pandemia se refiere. De acuerdo, Julián, muchas gracias. Creo que acá hay temas muy importantes, ¿no? Desde el mismo desarrollo de las vacunas, como tú muy bien mencionabas, que no fue un producto netamente médico, no fue un producto netamente, digamos, biológico, sino fue una mezcla del ir y venir con ciertos sectores del conocimiento, que pues devino lo que hoy conocemos como vacunas. Creo que con eso también es importante, para irle cediendo la palabra a Carlos, pensar un poco, por ejemplo, todo el tema de los derechos de autor. Todo el tema de los derechos de autor en el marco de esta pandemia, quién está produciendo la vacuna más rápido, quién está, digamos, generando la vacuna, la va a socializar, la va a vender. Todo este tema es muy importante, digamos. Carlos, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, la respuesta a esta pregunta es indudable que en el mundo globalizado en el que nos encontramos insertos, pues aquí en Colombia desde hace 3 décadas y en el mundo hace por lo menos 4, el conocimiento que va surgiendo en una latitud, pues se va conociendo en el otro, ¿no? Lo que a primera vista uno diría que va a favorecer una respuesta positiva en bloque respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo para ponerle freno a la pandemia. Sin embargo, también es cierto que los científicos, dependiendo del país al que pertenezcan, o también a la farmacéutica a la que trabajen, pues pueden ver truncados sus esfuerzos por desarrollar una vacuna contra el virus, pues los gobiernos para los que prestan sus servicios no quieren darlos a conocer, consideran que es conveniente para sus intereses de seguridad divulgar los avances de dichas investigaciones. En fin, puede que haya una carrera por llegar a una vacuna efectiva contra el virus, pero esta competencia puede suscitar pues recelos, roces y enemistades entre los involucrados, lo cual puede perjudicar la consecución de la meta que nos debería unir como integrantes de la especie humana, ¿no? Incluso se habla del interés de organismos, de organizaciones transnacionales
por acaparar la producción y aplicación de posibles vacunas, que serían soluciones transitorias a la pandemia, solo con el propósito de seguir produciendo más vacunas para su comercialización en el mercado mundial. Un negocio similar a las diferentes versiones de Windows, en el cual las empresas productoras crean en los clientes la necesidad de adquirir la última versión, que es mejor que la anterior, y así sucesivamente, ¿no? Así como la pandemia ha provocado una multitud de consecuencias negativas en los diferentes ámbitos de la existencia humana, de la misma manera se le debe analizar y combatir desde los diferentes campos del saber a través de una respuesta integral que incluya los saberes tradicionales. Aquí pues yo me atrevería a decir que, no sé, como decía Ortega y Gasset, que pues en cierta manera este grado de especialización en el que se encuentra inmersa la humanidad desde hace varios siglos, bueno, especialmente desde el siglo XVIII para acá, pues ha conducido a que perdamos un horizonte de universalidad, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, lo más recomendable, o pues no recomendable, sino lo propio sería como volver en cierto modo, a la época de los genios del Renacimiento, ¿no? Considerar el conocimiento como algo universal, en el cual no es que cada uno esté en su campo de conocimiento y que se encierre ahí, sino más bien al contrario. Se supone que estamos viviendo en una globalización, pero cada uno en su campo del saber como que está encerrado y en lugar de haber un conocimiento de tipo universal, ¿no? Hasta ahí, pues, por ahora mi intervención. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Creo que esto es bien importante para centrarnos un poco en la próxima pregunta, donde vamos a abordar todo lo relacionado a la epistemología, ¿no? Creo que esto que nos planteaba Carlos sobre la división social del trabajo en el mundo contemporáneo, donde hay una ultraespecialización, pues es producto de una forma de entender el mundo y de una forma de entender las ciencias. En ese sentido, creo que es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque nos ayuda a ver hacia dónde nos aproximamos, si vamos a hacer una ciencia para legitimar lo que hay, si vamos a hacer una ciencia para modificar lo que tenemos en este mundo, no solo pensando en términos de la pandemia, por ejemplo, sino en temas de desigualdad, en temas de atraso económico, de atraso político, de atraso cultural. Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos ya para ir cerrando, digamos, esta sesión de preguntas es, ¿desde qué perspectiva epistemológica podría analizarse el fenómeno del COVID-19? Es decir, ¿cómo podemos aproximarnos? ¿Qué elementos son necesarios para realizar los análisis? Entonces, María Gabriela, escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, después de todas estas reflexiones, esa siempre la epistemología, que es la base de todo conocimiento, es la pregunta más difícil, ¿no? Y con lo más difícil, pues se hace el cierre, ¿no? Yo, para estudiar un poco el fenómeno, sobre todo desde el punto de vista filosófico, ya que esta no es mi área tan directa, me vi obligada a revisar unas reflexiones que no son mías y que las voy a compartir para responder un poco eso, que corresponden al filósofo colombiano Jaime Santamaría. Él cuenta cómo se ve la crisis del coronavirus desde ese campo del saber, pues, de ese campo filosófico. Y la catástrofe que en este caso representa, ¿no? ¿Qué representa, ¿no? Entonces, él hace unas reflexiones y toma 3 puntos específicos para eso. ¿Sí? Si quiere el doctor Julián que pudiera silenciar el micrófono, qué pena, disculpe, por favor, gracias. Entonces, fíjense acá, ¿no? Las perspectivas epistemológicas que nos plantea Jaime Santamaría son las siguientes, y se las comparto para responder lo que nos decía Sergio, ¿no? El COVID-19, dice, parece desbordar cualquier capacidad de análisis, de planeación y de previsión, ¿no? Él hace esa primera acotación. Y nos cuenta, dice, desde las ciencias más duras, porque la vieja naturaleza es escurridiza e inaprensible,
Entonces nos recuerda con un pequeño sacudón, así tal cual, cuál es nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Estamos frente a una situación que va más rápido que cualquier posibilidad de acción y de reflexión. Y este hecho adverso, también lo comenta, no nos debe llevar a la parálisis nerviosa o a la inhibición paranoica del pensamiento, sino por el contrario, tenemos que salir fortalecidos en medio pues, de algo que nos tomó por sorpresa a todos nosotros. También él comenta que la pandemia, como cualquier situación límite, nos obligó a pensar no solo en el virus, sino también que nos empujó a interpretar todo el contexto a nuestro alrededor, es decir, en forma global, como bien lo dijo el profe Carlos hace un ratito. Entonces, establecer relaciones no obvias, ¿verdad? Que no son solo para la ciencia médica, nos obligaron a poner en duda los valores sobre lo que hemos levantado la frágil civilización humana. De hecho, por la situación misma, los valores que sostiene la economía, las instituciones públicas, las relaciones globales, y todo eso parece tambalear, ¿sí? También hay otra parte donde él dice que la gente se sienta tranquila porque los filósofos en ningún momento tienen mucha incidencia en todos esos sectores que atañen a la economía, la soberanía nacional, la salud pública y la administración de la vida. Pero entonces él cierra con algo que me parece genial, que dice que es un buen momento para pensar en la obsesión, con la obsesión que teníamos, ¿no? De no equivocarnos. Entonces, nos toca hasta equivocarnos en los diagnósticos, comenta el profe Jaime, ¿no? Entonces, fíjense, y nos hace una reflexión para que evaluemos, ¿verdad? Para que comprendamos esta situación que nos puede conducir a cometer errores, también nos habla pues de esa parte reflexiva personal, y a mí me permite hacer un cierre pues desde el punto de vista académico. Entonces, fíjense, en el ambiente académico, ¿cómo llevo yo este contexto epistemológico a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y a lo que es la ingeniería mecánica? Entonces, para el ambiente académico, nos va a permitir interactuar con otros escolásticos, nos va a permitir tener opiniones que sean contrapuestas a las nuestras, vamos a tener opiniones contrarias. Eso nos va a ayudar en el fortalecimiento del hacer, del construir ideas, ¿verdad? Tenemos también que cancelar un poco los extremos, tenemos que promover el aprendizaje abierto, hacer ese cambio interior, ¿no? Y hay una parte que me gusta muchísimo, que es un prefijo que se usa con la palabra confirmación, pero que se llama desconfirmación institucional, la llamo yo, ¿no? Porque mantenerse escéptico para nosotros también va a ser un poco de una obligación. Vamos a tener una oportunidad para promover un auténtico crecimiento intelectual entre quienes aprenden de nosotros. Ese es un reto que tenemos allí. Y es una misión que tenemos como docentes, pues, en este campo del saber. Entonces, yo espero que con esta contextualización, que no me pertenece del todo a mí, sino, como les dije, al profe Jaime Santamaría, quería, bueno, complementar, pues, la parte epistemológica que Sergio nos pidió que compartiéramos acá con los otros panelistas. Claro, María Gabriela, muchísimas gracias. Importante, un análisis muy interesante del profesor Jaime Santamaría, un gran especialista en Lacan, que, digamos, nos trae la profesora María Gabriela y que nos da muchas herramientas para entender lo otro, en ese sentido lacaniano tan profundo, tan interesante, que nos puede abrir las puertas para aproximarnos a algo nuevo, ¿no? Para aproximarnos a algo distinto desde el ya, desde la ahora. Entonces, Julián, no sé qué quieres comentarnos al respecto, cómo evalúas, digamos, la perspectiva epistemológica. Muchas gracias. Bueno, me gustaría hacer 3 comentarios. El primero, muy a propósito de los excelentes comentarios del profesor Carlos Alberto hace un momento, que tienen en cuenta también la noción de la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad. De hecho, hay un filósofo colombiano, el doctor Germán Velázquez, que se ha ocupado en los últimos años, en las últimas décadas, de lo que llama el acceso a medicamentos, a los problemas geopolíticos, económicos y filosóficos del acceso a medicamentos. Y él ha notado cómo desde el año 89, con algunas prescripciones de la Organización Mundial del Comercio, los medicamentos entraron también a ser tutela de todo este asunto de la propiedad intelectual. Y entonces, por
necesidad, debían pasar 10 años más o menos entre una primera patente de un medicamento y que ese medicamento pudiera ser sometido a ingeniería reversa, que es el procedimiento que hacen los medicamentos genéricos, para que pueda llegar, por supuesto, a una mayor población. Y con los tratados de libre comercio recientes, generalmente los países pequeños como el nuestro negocian con grandes potencias ampliaciones de ese periodo de propiedad intelectual aplicado a medicamentos que pueden llegar hasta 20 años. Eso hace, en el análisis del doctor Velázquez, que una muy poca cantidad de la población sea la que tiene la mayor cantidad de medicamentos y los países que tienen más problemas en salud sean los últimos en acceder a esos medicamentos por estos problemas económicos asociados a las patentes. Por supuesto que esta historia tiene un montón de matices, de nuevas legislaciones, pero es bastante interesante. Primero, pensar cómo va a poder aplicar todas esas restricciones para acceder a medicamentos que nos da la Organización Mundial del Comercio para este caso de la pandemia, porque recuerden que las leyes, digamos, de la Organización Mundial del Comercio son de obligatorio cumplimiento por los países miembros, mientras que las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, suelen ser simplemente sugerencias que se pueden acatar o no. Entonces, ¿cómo va a ser el acceso, lo que preguntaba el profesor Monroy, a las nuevas vacunas, a los nuevos medicamentos antivirales que están surgiendo y que parece que pueden paliar un poco este virus por parte de los países del tercer mundo que tenemos esas dificultades económicas? Y muestra también, por supuesto, el trabajo del doctor Velázquez, cómo un filósofo puede dedicarse a la reflexión en temas tan prácticos y tan importantes y tan cotidianos como es el tema del acceso a medicamentos, que incluso ha llegado el doctor Velázquez a ayudar a modificar legislaciones de algunos países pequeños, algunos países del África, que vinculan a esos países a otras políticas de acceso a medicamentos más justas. En un segundo lugar, creo que también lo que dice tanto el profesor Monroy como la profesora María Gabriela es bastante pertinente, y es que es el momento de, digamos, destruir ese paradigma de las dos culturas que hablaba ya Charles Percy Snow, de que por un lado están las humanidades y por el otro las llamadas ciencias duras, que proclaman una supuesta superioridad, y tratar de integrarnos en este nuevo modelo para afrontar esta pandemia y posiblemente, espero que no, otras que vengan. En ese sentido es bien interesante el aporte que puede hacer ahí la filosofía en un sentido muy específico. No sabemos si este cambio en el comportamiento de las enfermedades infecciosas, que les decía yo que comporta la resistencia antibiótica, la resistencia a las vacunas, esté conduciendo a lo que Thomas Kuhn llamaba una crisis de paradigma o no, pero lo que sí es cierto es que el modelo explicativo de cómo se producen las infecciones necesariamente está cambiando. Tenemos en cuenta otros factores biológicos, pero también factores socioculturales, demográficos, que son de la misma importancia para poder determinar a dónde nos va a llevar esta pandemia y las demás enfermedades. Y eso es interesante porque eso lleva a la filosofía a reflexionar sobre el problema de la causalidad, y es uno de los horizontes epistémicos que también se abren en este plano. Claramente, el SARS-CoV-2 es una causa necesaria para que exista la enfermedad, pero no es una causa suficiente. Hay un montón de otras causas que necesitamos mapear. Y en ese orden de ideas se han desarrollado varios modelos muy interesantes multicausales que ya entienden los diferentes factores contributivos como nodos e identifican cuáles de esos grupos de nodos son, digamos, más calientes o más fríos, en tanto están más vinculados con los otros, y pueden producir entonces enfermedades futuras, o pueden ser factores clave en los cuales podamos incidir para evitar enfermedades futuras. Y de hecho, la ingeniería de sistemas y el análisis de datos nos está ayudando mucho a entender estos modelos multicausales, que son otra manera de comprender la enfermedad y, por supuesto, de tratarla y de prevenirla. Así que creo yo que en este plano, tanto como ustedes ven la biología, la ecología, la ingeniería, la filosofía de la ciencia y la filosofía en general, la salud pública y la medicina, se están uniendo para mostrarnos otro modelo de las enfermedades infecciosas que nos ayude a tener un camino un poco más sostenible y que va, como decía el profesor Monroy, en una idea un poco más universal del conocimiento, en el que por supuesto hay especialistas, pero esos especialistas no se concentran exclusivamente en su campo de acción, sino que por el contrario se dejan alimentar y alimentan otras disciplinas necesarias para entender estos nuevos modelos de causas, este cambio paradigmático en las enfermedades infecciosas, estos problemas geopolíticos en el acceso a medicamentos y otras cosas pues que nos competen. Esa era como la reflexión final que quería mostrarles, adicionando además el papel fundamental de la historia de la ciencia y de la medicina para entender nuestros fenómenos actuales, y no solo como una especie de dato historiográfico marginal que entra a jugar en esa multidisciplinariedad necesaria que de alguna manera derriba esas barreras de la estricta especialización y que ojalá nos lleve a una mejor comprensión y tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que es muy interesante meternos también en este tema de los paradigmas, por ejemplo, kuhnianos. Creo que esta etapa nos da una especie de momento para empezar a pensar si esto es verdaderamente lo que tenemos o si podemos aproximarnos desde otras perspectivas.
como usted muy bien lo mencionaba, todo lo relacionado a la forma de contagio, digamos, de los virus ha cambiado un poco, pero también creo que es importante pensar la instrumentalización de las cosas, la instrumentalización de la ciencia, la instrumentalización de las vacunas, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender la utilidad, por ejemplo, conceptos tan interesantes como instrumento, utilidad, que nos generan ciertos choques en ciertos momentos, pensando, por ejemplo, utilidad igual dinero, utilidad igual ganancia, vacuna igual poder? Entonces, creo que en el marco de esto me gustaría preguntarle a Carlos cómo ve esta tensión, estas tensiones en una perspectiva epistemológica relacionada con el coronavirus. Ok, gracias Sergio, ¿no? Pues continuando con el comentario que usted acaba de hacer, Sergio, cuando traté de dar respuesta a esta pregunta, pues primero en el texto que yo envié, empecé por un ejemplo de lo que pasa con la racionalidad económica, pero creo que me parece más pertinente empezar por el final del texto que yo envié, que se habla acerca de lo que ha pasado con la crisis de la razón, vista desde la razón ilustrada, y cómo, digamos, esta situación del COVID-19, en cierto modo, es un reflejo de esa crisis. Esta apenas es una consecuencia de esa crisis de la razón ilustrada de la época de Kant para acá. Pues me gustaría retomar algunos pasajes de un texto de Reyes Mate que me parece muy conveniente para lo que estamos tratando aquí. Reyes Mate dice que la razón universal se ha presentado como salvadora, dadora de sentido, pero tal y como... un segundo. Es que... ¿me permiten un segundo? Voy a retomar aquí. Gracias, Claudia, por ayudarme. A ver. Bueno, ante esta pregunta, Reyes Mate, él responde lo siguiente: a todas las actividades implicadas en la construcción de un mundo adulto emancipado de patronazgos religiosos u otros, y que se hacen cargo no del sentido del individuo, sino del sentido de toda la creación, estas actividades que conforman lo que en filosofía se ha dado en llamar racionalidades teleológicas son de tres órdenes. Unas se especializan en la fijación de objetivos y de eso se ocupa la racionalidad política. Otras en la dotación de medios para obtener esos fines y de eso se encarga la racionalidad económica. También hay que contar, en tercer lugar, con la interpretación simbólica de la realidad. Para el hombre, el mundo es más pura facticidad. Tiene una plusvalía significativa que hay que desentrañar para poder entender tanto la significación del mundo como la del hombre en relación con él. Y de eso se encarga la racionalidad cultural, de la que forman parte la ciencia, la ética y la religión. Pero cada una de estas racionalidades no solo se ha independizado de la razón envolvente que le da sentido al todo, sino que cada una se ha desplegado y desarrollado de tal manera que se produce un grave déficit de racionalidad en cada esfera. Reyes Mate se refiere así a lo que pasa con la medicina. La medicina, por ejemplo, cuya cura y tiene por objetivo curar todo tipo de enfermedad. Pero la ciencia médica no se pregunta ni sabe si la vida vale la pena vivirse ni cuándo deja de ser digna de ser vivida. Cada racionalidad opera en un supuesto previo. El de lo que investiga es digno de saberse, pero no es capaz de justificarlo racionalmente. Eso no significa que el médico no tenga una idea sobre la vida y la muerte, pero todas esas ideas sobre valores no se derivan de una razón comunicable, sino que cada científico
político se las inventa soberanamente. Se habla entonces del politeísmo de los valores. Eso es lo que afirma Reyes Mate. Por otro lado, como se ha disuelto la razón ilustrada, que le da sentido al todo, entonces cada una de estas racionalidades pretende colonizar a las otras. Así, por ejemplo, se constata en el caso del desarrollo de la racionalidad económica que da lugar a una mundialización de la economía, lo cual se refleja en una colonización de la política. La racionalidad del mercado no sabe por qué tenga que respetar los límites del Estado, que sin embargo para la racionalidad política es fundamental. Como bien lo resume Reyes Mate, todas las racionalidades sectoriales modernas son autistas y paradójicamente solo salen del ensimismamiento para colonizar tierras extrañas. El déficit de racionalidad al que hace alusión el filósofo español se hace evidente cuando una y otra racionalidad se excluyen sin que pueda siquiera rozarse, cuando se echa de menos un horizonte común que las lleve no solo al conflicto, sino también a sumar complicidades para la construcción de ese horizonte de sentido. No voy a, bueno, entonces eso era lo que en un comienzo, pues, lo que yo al final planteaba, pero esto se refiere ¿a qué viene a todo esto? Es que precisamente esos tres tipos de racionalidades se han excedido en sus límites y prácticamente, como lo dice Reyes Mate, tratan de colonizar la otra región del conocimiento. Eso es lo que en buena parte está sucediendo en estos momentos en el mundo. Pues tenemos que la economía entonces trata de ir más allá y se mete prácticamente en los asuntos políticos que no le competen inicialmente. Entonces, la idea es que estas racionalidades no van a la deriva y pues no tienen un horizonte que debería estar dirigido, entre comillas, desde una razón universal. Pues en el texto que yo le envié a Sergio, pues al comienzo hablo de lo que pasa con esta lógica económica que viene pues por lo menos desde finales de la Edad Media, y que pues parece que en estos momentos tuviera ya un momento de crisis sumamente poderosa. Claro que pues ya ha padecido varias crisis como la de 1929, la del 2008, una de las más recientes, pero pues aquí está en cuestión si debemos seguir con un sistema económico como este, el capitalista, si debemos buscar otras alternativas que ya pues no es que no existan, sino que debido pues a la injerencia del capitalismo pues no están, no se han resaltado, ¿no? Porque existen, ¿cierto? Hay otras formas alternativas de producción, de distribución de alimentos, de producción económica en general, ¿no? Entonces, a eso era lo que iba. Pues, yo les cuento que estoy trabajando un asunto que se llama razón convivencial, y pues me parece que esa razón convivencial sería como ese tipo de razón envolvente que involucra a todos los saberes y que en cierta medida pues nos ayudaría a comprendernos los diferentes modos de ser, de saber, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues yo creo que hay que reevaluar un poco, y pues claro que la filosofía en estos momentos está haciendo un ejercicio poderoso, porque pues no sé si ustedes se han dado cuenta, han salido muchos filósofos a hablar acerca de lo que está pasando, sus perspectivas sobre lo que puede llegar a pasar a un mediano o un largo plazo. Bueno, pues ahí están muchas conjeturas que se pueden dar al respecto, ¿no? Esa sería pues mi intervención.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, mencionar algunos temas que nos han quedado de este bonito primer conversatorio, del ciclo de conversatorio sobre COVID-19, que hemos organizado desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, desde el Centro de Investigación de la Facultad y el Grupo de Investigación de Filosofía Política. Hemos hablado un poco sobre los ciclos económicos y ciclos del virus, cuál es esta relación, nos quedan preguntas sobre el sentido de víctima, enfermo, muerte, qué está en juego, la vida, la economía, qué vale más una vida humana, una economía. No es la forma de plantear la pregunta. Estamos en un momento de vida desesperanzada. Creo que todos estos temas nos han quedado, los hemos ido tratando y próximamente igual los trataremos. Quisiera hacerles pues un agradecimiento a Carlos, a Julián, a María Gabriela por su más que valiosa contribución. Recordarles también y recordarle a quienes nos están viendo que próximamente sacaremos una memoria de todo el ciclo de conversatorios donde podremos leer los grandes aportes que hemos visto hoy acá. Muchísimas gracias a todos.